Hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos en el sermón número 9 de nuestra serie A Libertad Fuimos Llamados. Un profundo estudio y completo estudio acerca del libro de los Gálatas. El título de nuestro mensaje para hoy es El niño que llevas dentro debe de morir. Ese niño interno que las personas llevan por dentro es necesario que muera para poder alcanzar la madurez en Cristo. Vamos a ver Gálatas 4 del 1 al 9. Repito, el título es Tu niño interno debe de morir. Vayamos al texto. Vamos a leer dos versículos. Vamos a estar interpretando la mayoría de esta porción así, de dos en dos. Pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere al esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Pablo aquí usa una analogía de un niño cuando se convierte en adulto, y esto lo contrasta o lo combina con la vida antes de Cristo. Es decir, la vida antes de Cristo es una vida inmadura, pero la vida después de Cristo o en Cristo es una vida de madurez. Y en el Antiguo Testamento, los reyes, por ejemplo, cuando subían al trono, si eran niños, ellos estaban bajo la instrucción de tutores hasta que ellos fueran adultos. Esto, por ejemplo, le pasó al rey Josías. Fue un niño que subió al trono del reinado con tan solo 8 años. Sabemos que un niño con 8 años no puede ni tiene la capacidad ni la madurez para poder dirigirse él mismo y mucho menos dirigir una nación. Entonces, él fue instruido y estuvo bajo el cuidado de tutores hasta que alcanzó la adultez para poder vivir por sus propios medios. Y en el Nuevo Testamento pasaba lo mismo. Los hijos de las familias ricas también tenían sus propios tutores para sus hijos. Estos generalmente eran esclavos sumamente entrenados específicamente para ser tutores y educadores de los hijos. Y Pablo también dice con esto que antes nuestro tutor era la ley, pero ahora nuestro tutor y Señor debe de ser Jesús, el Hijo de Dios. Esto se lo está diciendo Pablo a su audiencia. Antes, cuando ustedes eran niños, su tutor, su educador era la ley, pero ahora que son adultos está Cristo y Cristo debe de ser su tutor, su educador. Cristo debe de ser su Señor. Versículo 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Pablo dice, judíos, cuando éramos niños estábamos bajo la tutoría de la ley, ya lo dijimos. Después dice, gentiles, como ustedes no tenían ley, porque no eran judíos, obviamente, los tutores de ustedes eran los rudimientos del mundo. Miren qué importante lo que Pablo aquí está diciendo. Él está diciendo que los judíos, como tenían ley, tenían un tutor. Los gentiles, como no tenían ley porque no eran judíos, tenían también un tutor, y ese tutor era los rudimientos del mundo. Imagínense ustedes esto, porque es una realidad. Cada persona que está fuera de Cristo, su tutor es el mundo. Su tutor es cualquier otro tipo de cosa que no sea el Espíritu Santo, que no sea Cristo. Y esto es serio, porque cada persona hasta que no viene a los pies del Señor nunca alcanzará la madurez. Versículo, vamos a leer del 4 y el 5 juntos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Atención a lo siguiente, porque después de todo esto ha venido Cristo a redimirnos de la maldición de la ley, pero también a redimirnos de la inmadurez y de la niñez espiritual. Y más allá de esto, a darnos adopción como hijos. Esto ya lo enseñamos antes, que lo primero que hace el Espíritu Santo cuando los creyentes vienen a Él es que confirma la adopción como hijos de Dios. Muchos dicen, no, es que lo primero que el Espíritu Santo hace es que me da dominio propio.
Lo primero que el Espíritu Santo es que me ministra. Lo primero que hace el Espíritu Santo es que me conmueve, que me toca, que me llena con su Espíritu y empiezo a hablar en lenguas y empiezo a saltar. Amigos, no. Se los digo con mucho entendimiento que no. Lo primero que el Espíritu Santo hace en nosotros cuando nosotros aceptamos a Cristo o cuando nos bautizamos es que confirma nuestra adopción como hijos de Dios. Porque antes de tener este encuentro éramos unos huérfanos, éramos unos bastardos sin padre. Hablando padre espiritual, porque padre es... muchos tienen sus padres terrenales, pero no es lo mismo tener el Padre celestial, que es el Padre creador de todas las cosas. Y aunque suene extremo, suene ofensivo, quizás para unos, cuando se usa la palabra bastardo, pero es que la descripción de orfandad o de huérfano significa generalmente esto, bíblicamente hablando. Una persona sin padre era una persona considerada un bastardo. Quiero aclarar, por supuesto, que yo no le estoy diciendo a nadie aquí así. Lo que estoy diciendo es de que antes de que nosotros viniéramos al Señor, el Espíritu Santo entró en nosotros y lo primero que hizo es confirmar que somos hijos de Dios, que somos propiedad de Dios, que tenemos el derecho de sentarnos en la mesa con Él y cenar con Él y tener comunión con Él. Eso es lo que el versículo 4 y 5 nos está diciendo. Vayamos al 6 y al 7. Y por cuanto son hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero. Heredero de Dios por medio de Cristo. Quiero que usemos dos palabras acá. Hijos y herederos. Primero, hijos, Abba Padre. Una palabra con un grande y profundo sentido de amor y de afecto de un hijo hacia un padre. Cuando nosotros vemos en la Biblia la palabra Abba Padre, que solo aparece acá en Gálatas y también en Romanos 8, lo que el autor nos está diciendo es de que Abba Padre es la máxima y la profunda palabra con un gran significado de amor y de afecto y de cariño de parte de un hijo hacia un padre. Yo tengo mi pequeña hija, Kaylee, y Kaylee generalmente me dice Daddy. Cuando ella me dice Daddy, ella me está diciendo Abba Padre. Y ella muchas veces me dice, Daddy, vamos allá afuera, Daddy, juguemos. Ella se me acerca y me dice, Daddy, te amo. Ella constantemente, diariamente, ella expresa su amor, su afecto, su cariño profundo hacia mí, diciéndome Daddy. Y cada vez que ella hace esto, siempre mi mente me lleva a esta palabra de decir Abba Padre, porque eso es lo que nosotros le decimos a Dios cuando le decimos te amamos, te adoramos, te honramos, te bendecimos. Cuando yo tengo esta imagen de que mi pequeña hija viene hacia mí para pedirme un favor o simplemente para estar conmigo, para darme un abrazo, este es el sentimiento, esta es la imagen que yo tengo cuando yo voy al Señor, cuando yo le digo, Señor, estoy aquí, cuando yo le digo, tú eres el Rey de mi corazón, etc. Pablo aquí está diciendo que para esto Dios nos ha redimido de ser hijos, para que nosotros podamos venir a Él y le digamos, Abba Padre. La segunda palabra es herederos. Primeramente, cuando también nosotros venimos al Señor, somos herederos y es la eternidad nuestra primera herencia. Es la eternidad nuestra primera bendición y la garantía también de una vida eterna al lado de Dios. La garantía de estar cerca de Dios cara a cara por siempre. Esa es nuestra primera herencia. La eternidad y la garantía de estar cara a cara con Dios por siempre, por los siglos de los siglos, una vez que nosotros partamos de esta vida. Y eso también va acompañado de muchas otras herencias espirituales de las cuales gozamos cuando estamos aquí en la tierra, y a eso se le suma también las bendiciones físicas que tenemos aquí en la tierra. Esos son los beneficios de la cruz y los beneficios de Cristo. Por eso el Señor dice que nosotros somos herederos, porque Él se complace en bendecirnos, se complace
cuidarnos como hijos. Quiero que leamos ahora el versículo 8 y el versículo 9. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os quieren volver a esclavizar? Antes, dice Pablo, cuando ustedes eran niños y cuando eran huérfanos y sin conocer a Dios, lo que ustedes hacían era le servían al mundo. Él era su tutor, él era su maestro, su educador, pero ahora que conocen a Dios, que conocen al Señor y Dios los conoce a ustedes, ¿por qué, dice Pablo, por qué vuelven a las cosas que los están esclavizando? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que volver atrás? ¿Por qué tienen que retroceder? ¿Por qué en vez de avanzar en su relación con Cristo, en su madurez en Cristo, en su plenitud con Cristo, en su identidad con Cristo, por qué están retrocediendo? Y esto, iglesia, nos lleva a la aplicación. Y ya para entrar en esto, que es la aplicación, Pablo dice, yo sé la respuesta. Yo sé cuál es el problema, yo sé cuál es lo que a ustedes los está haciendo y manteniéndolos allí en esa posición de inmadurez. Ustedes se comportan de esa manera porque simplemente son unos niños, porque simplemente son unos inmaduros, son infantiles, les falta crecer. Y nuestro versículo de aplicación es el 3. Gálatas 4:3 dice, así también nosotros cuando éramos niños, estábamos en la esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Ese es su problema, dice Pablo. Ese es su problema. Y quiero ilustrar el mismo mensaje, casi que con las mismas palabras que Pablo también usó, pero a otra audiencia, que es la audiencia de los corintios. Quiero que vayamos, por favor, a Corintios capítulo 3, versículo 1 hasta el 3. Aquí en Corintios 3 nosotros vemos que Pablo usa literalmente las mismas palabras que está usando aquí en Gálatas. Primera de Corintios 3, 1 al 3 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, y os di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces ni son capaces todavía, porque aún son carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, no son carnales y andan como hombres, es decir, no como personas espirituales. Pablo aquí está diciendo, querida iglesia de allá de la región de Galacia, o queridas iglesias, porque era más de una, Pablo dice, el niño que ustedes llevan por dentro debe de morir si ustedes quieren ver la gloria de Dios. Si ustedes quieren ver la gloria de Dios, ese niñito inmaduro que llevan por dentro tiene que morir. Y esto también Pablo lo dijo en el mismo Corintios, en la misma carta de Corintios, pero en el capítulo 13, versículo 11. Vamos a ir a Corintios 13, 11. Corintios 13, 11 dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Pablo lo vuelve a decir en Corintios 3 y en Corintios 13, él dice, cuando yo estuve allá en Corinto, no les pude hablar como a personas maduras, porque vi que ustedes eran unos inmaduros, eran unos infantiles, eran unos niños que de verdad no sabían comportarse. Y eso que ustedes ya son adultos, ya son viejos, pero de verdad son niños en cuerpos de hombres adultos. Y después él les dice, hombre, cuando yo era niño, yo pensaba como niño, yo vivía como niño, pero ahora ya no, ya soy un hombre viejo, ya crecí, ya dejé lo que era de niño. Pero ustedes, Gálatas, no, ustedes no. Por eso Pablo dice, el niño que llevan por dentro debe de morir, según el versículo 3 de nuestra aplicación. Iglesia, crezcamos. Iglesia, crezcamos.
Iglesia, maduremos, demostremos estatura, pongámonos a la altura. Iglesia, dejemos ya los problemas a un lado y pongámonos en línea con el Señor. Padres, sus hijos necesitan un padre bíblico, un padre de verdad, no otro niño para jugar y pelear. Madres, sus hijas necesitan una madre bíblica y de verdad, no otra niñita para discutir. No es que hay un conflicto, no, entonces ya me voy de la casa y voy a ir a dormir a la casa de mi mamá. Disculpa, ¿qué? No, es que tuve un conflicto y mejor para evitar el conflicto, no, mejor que se vaya él allá a dormir a la casa de mis suegros o me voy yo allá a dormir a la... Disculpa, ¿qué me estás diciendo? No, es que tuvimos un desacuerdo y ya mejor separémonos. ¿Cómo? ¿Separémonos? ¿Por un desacuerdo? No entiendo. No, es que hay una tormenta de la vida, estamos enfrentando una turbulencia matrimonial y ya, a caer al mismo pecado. ¿Pero por qué? ¿Por qué? No, iglesia, vamos, iglesia, crezcamos, maduremos, crezcamos en Cristo, despojémonos del niño que llevamos por dentro. Despojémonos del niño que llevamos por dentro. Pero también digo, dice Pablo, que entre tanto el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado. Hermanos, antes de nosotros venir al Señor, nosotros éramos unos inmaduros. Nosotros éramos personas que no sabíamos cómo distinguir, no sabíamos cómo vivir, no sabíamos cómo dirigir nuestras familias, no sabíamos ni siquiera cómo dirigir y conducir nuestra propia vida. Todas las consecuencias malas que nosotros sufrimos fueron resultados de nuestra propia inmadurez. Éramos inmaduros en el carácter, éramos inmaduros en el temperamento, éramos inmaduros en muchas cosas. Por eso Pablo está diciendo, cuando eran niños, estaban bajo tutores. Cuando eran niños, hablaban como niños, pensaban como niños, pero ahora ya no. Ahora ya no. Ahora tenemos que vivir nuestra madurez en Cristo. Por eso Pablo les dice, Gálatas, crezcan, Gálatas, maduren, demuestren estatura, pónganse a la altura, dejen ya a un lado las tonteras y pónganse delante del Señor y alíñense con Él. Ahora ustedes son hijos, ya no son esclavos. Ya no son esclavos, son hijos que dicen, Abba Padre. Entonces, tengan esa relación con su Padre, tengan esa relación con Dios, tengan esa relación con Cristo. Siéntanse con la libertad de decirle a Dios, Abba Padre, Abba Padre. Pero ustedes no lo están haciendo. Por favor, iglesia, es tiempo de crecer. Ese niño interno, esa inmadurez, que está adentro, tiene que morir. Nuestra sociedad hoy en día necesita personas maduras, necesita personas de carácter. Así como están las cosas hoy en día, con la tecnología, con los jóvenes, con los niños necesitan padres maduros. Los jóvenes necesitan modelos con estatura espiritual, con crecimiento espiritual, con mucha templanza. Nuestras esposas necesitan un marido maduro, un marido crecido, un marido que sabe cómo permanecer y cómo depender del Señor en los momentos difíciles. Necesitamos esto. Nuestras iglesias hoy en día necesitan de líderes maduros, necesitan de líderes que estén a la altura, líderes que tengan un profundo conocimiento de la verdad, que tengan un profundo conocimiento de las Escrituras. Las iglesias necesitan diáconos llenos de sabiduría,
necesitan diáconos comprometidos, necesitan pastores alineados con el Señor. Nuestras iglesias necesitan personas, ministros, líderes, acompañados, aplomados, alineados con el corazón de Dios. El mundo necesita, el reino de Dios necesita personas, obreros, maduros, crecidos. Y eso es lo que Pablo aquí les está diciendo. Queridos Gálatas, queridos judíos y gentiles, hasta que ustedes no renuncien a la inmadurez, hasta que ustedes no se despojen de ese niño interno inmaduro que tienen adentro de ustedes no van a poder salir de la esclavitud. Mientras ustedes no hagan eso, no van a poder salir de la esclavitud. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. ¿Cómo estamos comportándonos? ¿Cómo estamos guiando, liderando a nuestros hijos, a nuestras familias? ¿Qué es lo que los demás están viendo en nosotros? Crezcamos, maduremos, demostremos estatura, pongámonos a la altura, dejemos la joda a un lado y pongámonos en línea con el Señor, iglesia. Padres, sus hijos necesitan un padre bíblico. Madres, sus hijas necesitan una madre bíblica. Al momento del conflicto, no podemos escaparnos de la casa, no podemos salir de allí e ir a dormirnos con nuestros padres. ¿Qué cobardía más grande? Cuando hay un desacuerdo, separémonos. ¿Por qué? ¿Por qué separarse? Los problemas se enfrentan juntos, los problemas se enfrentan con el Señor, los problemas se enfrentan con mucha madurez, con mucha madurez, con mucha madurez. Por favor, iglesia, es el tiempo, este es un llamado a crecer, este es un llamado a madurar. Este es el mensaje. Señor, gracias por este mensaje. Yo oro, Señor, que si hay personas aquí adentro de nuestra iglesia que necesitan, Señor, un arrepentimiento verdadero en esta área, tú lo puedas proveer, Señor. Que tú lo puedas proveer. Bendice, Señor, a todo aquel que está debajo de tus alas, a todo aquel que está debajo, a todo aquel que está refugiado, el que se ha venido a refugiar, Señor, debajo de tu gracia. Ayúdanos a alcanzar la madurez, a no ser niños que solo se alimentan de leche espiritual. Queremos ponernos a la altura, Señor, queremos crecer, queremos madurar, queremos vivir los estándares, Señor, que tú nos has puesto. Porque eres bueno, Señor, eres fiel. Y te damos gloria y honor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y nos vemos en nuestro próximo mensaje de nuestra serie A Libertad Fuimos Llamados. Que el Señor les bendiga. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.